Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo va todo por ahí? Buenas tardes, Ismael. Muy bien. ¿Cómo estás tú por allá? ¡Ajá! De lo mejor. Imagínate, no puedes imaginarte de lo bien que estoy. Oye, Manuel, siempre un gusto de nuevo hablar contigo. Es decir, déjame presentarte a nuestros radios oyentes en Creatividad Internacional. Manuel Marín Oconitrillo es un novelista, cuentista y poeta costarricense, autor de las novelas de Bestis, El Día de la Tercera Revelación y La Puerta de Arabá. Y los libros de cuento Cerrando el Círculo y Fábula de los Oráculos. Y los poemarios Invocaciones y Te llamé Piedra Cúbrica y Los Espejos del Mundo. Manuel Marín Oconitrillo es miembro también de la Ópera de Colonia en Alemania, que es donde está en estos momentos y de donde estamos haciendo esta entrevista, desde el año 2000. Oye, ya son un montón de años. Pero lo que vamos a hablar es de su última novela, que es Nefarius, que es una novela de tema fuerte. Manuel, ¿cómo fue que surgió esta novela Nefarius? Bueno, fue la conjunción de varias ideas que tenía sobre el mal en el ser humano y la justificación, por un lado, que dan algunos de dónde viene el mal, qué es, etcétera. Y por otro lado, presentar un caso real, es inspirado, no fue que me pasó a mí, pero es el caso, digamos, el caso de la novela, digamos, tipifica un abuso infantil. Y bueno, nunca nos preguntamos qué pasa con la víctima, ¿no? ¿Cómo vive después del abuso, ¿no? Y cómo es la lucha con sus demonios y cómo rehace la vida, ¿no? Entonces, lo que hago es presentar un cuadro, ¿no? A través de memorias fragmentadas, como es en realidad recordamos, esa lucha, ¿no? Y la confrontación con lo que realmente ocurrió, porque la realidad es al final un producto de nuestra propia creación, ¿no? Es decir, nosotros vemos el mundo como somos, no como realmente es repitiendo aquello que decía, ¿verdad? De que nada es verdad, nada es mentira, todo es de color, es algo que se mira. Y bueno, hay un recuerdo que tenía de una ocasión en que me encontré con un profesor de demonología. Imagínate, demonología, era la primera vez que yo escuchaba que había una carrera que o alguien puede hacerse demonólogo, ¿no? Y eso fue en un tren en Alemania y explicaba, ¿no? Empezamos a hablar de demonios y muy interesante para mí porque quería ver cómo lo planteaba él, ¿no? Entonces surgió uno de los demonios más famosos, que es digamos, surgen a partir de los Nefilim. Y los Nefilim son, según decía él, criaturas malignas, o digamos que tienden a que se fueron destruidas durante el gran diluvio, pero se destruyeron los cuerpos, no las almas de los Nefilim. Entonces esas almas vagan por el mundo, ¿no? Buscando nuevos cuerpos. Entonces cuando una nefilá, o sea, que es que apodera de un cuerpo, pues se convierte en un ser maligno, porque está poseído por un alma maligna. Bueno, pero esta es la teoría de este demonólogo, ¿no? Sin embargo, me sirvió para construir el personaje, ¿no? Que él justifica todo lo que hace porque dice que está poseído por un... No lo dice, pero lo da a entender, ¿no? Y claro, el personaje, digamos, el principal, el protagonista, es un profesor de español, de niño sufrió abuso, sobre todo psicológico, por parte de Nefarius, que de hecho es un nombre, no es un nombre, no es un seudónimo que él asume conscientemente para ocultar su verdadera identidad. Bueno, esta es una lectura, ¿no? Pero la otra lectura es el abuso en sí, planteado a nivel social como problema social y actual, y también hay una historia de amor. Entonces la novela tiene varios extractos, digamos, o varios niveles de lectura. Yo empecé contando, digamos, quizá la más sutil,
que es la que el lector avesado llega, pero en realidad cualquiera puede llegar si lee bien la novela, ¿no? Y descubre, digamos, qué es la esencia aquella de las justificaciones malignas de que tiene un perpetrador de abusos sexuales, ¿no? Y la contraparte de cómo se sana una persona de una semejante barbaridad, ¿no? Le destruye la vida, le destruye mentalmente la realidad, le implanta una realidad, que es una realidad a través de los ojos malignos del abusador. Sí, es un tema complicado. Por otra parte, es un tema que pasa muchísimo, lo que no siempre llega a nuestros oídos, ¿no? Pero es un tema que pasa muchísimo. Y por cierto, bueno, yo también estoy preguntándome eso de monólogo. Yo nunca había oído eso antes, ¿no? Pero bueno, tú ves que en cualquier momento se aprende algo nuevo. Pero más o menos cómo la fuiste desarrollando esa novela, que ya te dije que tiene un tema que es muy violento por lo que pasa. Es decir, generalmente la gente que son abusadas, etcétera, llevan eso arrastrándolo por toda la vida, por buena parte de la vida. Recuerda que yo tengo El silencio de los 12, que era, es decir, sobre mujeres abusadas, y empezaba con una chiquilla que había sido violada a los 9 años. O sea, y eso siempre lo llevó ella, después superando, pero bueno, terminó metida monja, ¿no? Para que tengan una idea. Son cosas que estoy hablando en este caso del abuso hacia una mujer, ¿no? Una niña. Y claro, son cosas que van arrastrándose. Por eso, háblame más de tu novela, cómo se van desarrollando los personajes. Sí, bueno, cuando yo he aprendido, digamos, que cuando hay un tema tan escabroso, tan complicado, la mejor manera de contarlo es la forma más llana, ¿no? Sin embargo, esto también, digamos, atenta un poco contra la literatura, es decir, aquí no se puede convertir en un artículo periodístico. Así que tiene que haber un balance entre la sencillez de la narración y la complejidad de alguien que recuerda, ¿no? Recuerda lo que pasó y lo reconstruye al confrontarse con alguien que le dice, no, lo que pasó no es como tú piensas, pasó, pero hay otros detalles que estás obviando o no sabías. Y entonces él se da cuenta que el personaje, ¿no? Rubén, se había olvidado de sus amigos, se había aislado en sí mismo, ¿no? Tratando de olvidar todo aquello, pero al mismo tiempo, al olvidarse de todo aquello, cortaba con sus amigos de la niñez y de alguna manera los abandonaba. Eso tampoco está bien, ¿no? Entonces, aquí se plantea otro tema de la novela, que es la separación como fenómeno destructivo. Es decir, en una sociedad que quiere avanzar, el único camino es la conexión dentro, una conexión buena, ¿no? Para crear nuevamente una sociedad, una relación entre los ciudadanos, entre los miembros de parte de los grupos sociales, que sea sano, ¿no? Que sea sobre los deseos justamente egoístas. Bueno, eso es otro tema de fondo, ¿no? Y el tema, digamos, central de la novela, diría yo, es el reencuentro de Rubén con su amor de adolescencia, ¿no? Que era, dicho sea de paso, la sobrina de Nefarius. Y entonces él en algún momento, ¿verdad?, dado que era la sobrina de Nefarius, él llegó a pensar que era parte del juego y que había sido usada por Nefarius para engañarlo a él. Lo que él no sabía es que ella había sido abusada también, y todavía peor, ¿no? Y que había denunciado, o sea, ella vivía con su tía, que era la profesora de español del colegio, y la tía no le había creído. Y es lo que sucede en muchos casos, ¿no?
Sí. Los casos de denuncia casi nunca llegan a buen término. La mayoría calla o otra gran parte no es creída. Sí. Mira, en El silencio de los 12, que un crítico español, Martínez Bouza, lo calificó el teatro de los horrores. Hay una chiquilla que estaba siendo abusada desde los 6 años. Entonces, y la vinieron a creer como a los 15 años. Y ella lo contaba en la escuela y todo, y no le hacían caso. Como a los 15 ya comenzaron a hacerle caso, fue que entonces detuvieron al tipo. Pues, pero ya murió como 2 o 3 años después, porque parece que esa cantidad de partners, es decir, de abusos que había tenido, había adquirido la leucemia, que dicen que se pega. Y bueno, murió de leucemia a los 17, 18 años. Y esos son casos de, es decir, que no solo el momento de abuso, sino que van enfermedades, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sígueme contando, porque la novela es muy interesante. Bueno, digamos que la base es la reconstrucción de la memoria del protagonista, ¿no? De Rubén. Sin embargo, esas, digamos, aunque es el andamiaje, ¿no? La escenografía en sí, no es la novela en sí misma. La novela en sí misma se construye a través de digamos, de arquetipos. Entonces, hay un ser maligno, ¿no? Nefarius, que es la conexión con esa idea arquetípica de que hay criaturas malignas que invaden la tierra y se apoderan de los seres humanos, ¿verdad? Cosas de eso, ¿no? Eso es un arquetipo dentro del inconsciente colectivo. Luego también tenemos el arquetipo de la bondad, que es la contraparte, ¿no? Ya que digamos, el abusador Nefarius cita la Biblia para justificarse, pues de la Biblia misma viene el otro arquetipo, ¿no? Que es el arquetipo abrahámico. Abraham, digamos, tiene la llave de la conexión, es decir, la llave de la conexión social para sanar las heridas que son producidas por el egoísmo en todas sus facetas, ¿no? Todas sus facetas. Es decir, el placer para recibir, el placer de deseo de satisfacerse uno mismo a costa de los demás, realmente, ¿no? Y bueno, entonces hay a través de un sueño, este personaje, Rubén, digamos que entra en contacto con Abraham. Pero es un Abraham arquetípico, ¿verdad? Aquí no estamos metiendo aspectos religiosos ni para bien ni para mal, ¿no? Son arquetipos que están ahí en la sociedad occidental, por lo menos. Si fue en China o en la India, para los casos, es claro, el judeocristianismo. Y yo lo uso de una manera arquetípica porque está muy ligado a nuestra construcción ético-moral. Que bien que mal, ¿verdad? Viene de aquí. Entonces, hay esa digamos, lucha interna del protagonista por digamos, reiniciarse, digamos, no para borrar el pasado, porque no lo puede borrar, sino que por lo menos para aprender de todo y poder seguir viviendo. Entonces él se reencuentra con su amor de juventud, que le llama Janet, y el amor de juventud, la niña esta, la mujer, ¿no? Le cuenta cuánto estudió bien, todo esto. Y bueno, llegan a un encuentro, digamos, y bien, este encuentro en realidad lo que revela es también qué ocurrió con Nefarius, porque Nefarius en el momento desaparece. Y aquí entra en juego la vida de la niña, ¿no? Que es la que se encarga de solucionar esos problemas. Pero bueno, para no contar propiamente la novela, lo que quiero resaltar es
cómo el arquetipo me sirve en este caso, bueno, hacer una construcción simbólica de digamos, males de la sociedad, para darle así una visión más amplia, que puede ser ubicada geográficamente en cualquier parte del planeta, ¿no? En cualquier momento, en cualquier país, en cualquier circunstancia, porque al usar el arquetipo, no importa dónde ocurra ni cuándo, está ocurriendo algo atemporal y más allá de la filosofía, ¿no? Y eso fue, digamos, lo que yo tengo de una novela más allá del tiempo y del espacio. Y dime, más o menos, que no me quiero que te digas del desenlace de la novela, pero me interesaría saber, óyeme, cómo, es decir, cómo al final puedes coordinar con tantos personajes que la han pasado muy mal. Muy bien, quizá mi experiencia en el mundo de la ópera no haya contribuido a que eso no sea en realidad un problema. Cada vez que uno ve una ópera, sobre todo Mozart tiene una obra, por ejemplo, que se llama La flauta mágica. Si uno la ve sin cuidado, diría que es un cuento de niños, ¿no? Pero no es un cuento de niños. La flauta mágica está construida a través de símbolos masónicos. Pero esos símbolos masónicos es una apelación a arquetipos humanistas: el bien, el mal, hacer lo que es correcto, ¿no? Luchar contra las fuerzas oscuras, cosas de eso, ¿no? Una purificación interior, el contacto con la divinidad, lo que quiera, ¿no? Y Mozart lo plantea de una manera bastante neutral, utilizando las simbologías masónicas y de paso los arquetipos. Por eso la flauta mágica es para mí una ópera que puede ser representada en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, y es igualmente entendida, porque no está atada a circunstancias o a aspectos netamente mundanos, sino que es digamos, atada al programa. ¿Me entiendes? ¿No? Cuando vemos en la computadora una imagen, podemos cambiar el color, etc. Pero hay un programa que crea todo aquello. Entonces, eso es lo que hace la flauta mágica, se vincula al programa, ¿no? ¿Qué es el programa? Bueno, está representado por arquetipos, ¿no? Porque, bueno, decir el bien y el mal, y eso que es abstracto, pero los arquetipos no sirven para tener un campo semántico, por así decirlo, representado por símbolos. Eso es. Indudablemente, bueno, te vuelvo a repetir que es un libro muy interesante, porque es un tema, pues, que no siempre sale a la luz, pero que está ahí y sigue pasando y pasando. Hoy en día, en nuestro mundo, es decir, la sociedad del espectáculo, como dice Vargas Llosa, que tenemos tanta comunicación, pues a veces sale un poco más, ¿no? Pero lamentablemente es algo que siempre es bueno analizarlo, a ver cómo es que se va desarrollando todo. Manuel, óyeme, una vez más te agradezco infinitamente, bueno, todos tus libros que me has dado, las entrevistas que me has dado. Y oye, nos mantenemos en contacto. Nefario, pues es un libro que tengo que tener en cuenta para leer, porque es un tema, es decir, que merece la pena leer. Bueno, entonces, por aquí, bueno, te deseo muy buenas tardes y nos vemos. Muchas gracias, Ismael.